Bien, entonces comencemos de nuevo. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento cultural, intelectual e internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo, fabricación y aplicación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. El término es acuñado por el filósofo Fereydun Esfandiari, de origen iraní, que se hizo llamar FM 2030. Murió en el año 2000 y se conserva criogenizado, es decir, está congelado. Es un término que significa transición al post-humano. El transhumanismo no es una rama de la ciencia, es un movimiento internacional y cultural. Por lo tanto, contiene elementos muy fuertes de publicidad a través de diferentes medios para adoctrinar a la población. Los objetivos finales de este movimiento son, en mi opinión, aterradores. En una gráfica que exponen se establece la evolución como partiendo del universo inanimado, luego aparece la vida no consciente, luego la humanidad, seguida de la transhumanidad, para dar como resultado la poshumanidad con seres mitad máquina y mitad humanos, o tal vez solo máquinas en su filosofía errada. Hagamos un viaje, digamos, sesgado en el tiempo, para empezar desde las primeras herramientas creadas como extensiones del cuerpo para mejorar los trabajos humanos. Aparece luego la máquina en el binomio herramienta-máquina. Un ejemplo es el arco del violín, que era una especie de torno que se movía con una cuerda. Luego hacia 1250 aparece el torno de pedal y la pértiga flexible. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci esboza nuevas máquinas que dieron origen a la construcción de diversas aplicaciones. El torno y la prensa hidráulica son máquinas, herramientas determinantes de la evolución y construcción de múltiples máquinas hasta hoy. Luego aparece la máquina de vapor y la electricidad. Se produce un hecho que cambia la historia, la crisis económica de 1929. La llamada Gran Depresión del sistema capitalista, donde para estimular la producción y el consumo se inyectó capital al desarrollo de la máquina, que ya se había hecho en lo que se llamó la Revolución Industrial o Finanzas para Todos. Desde 1760, siendo la primera etapa del desarrollo de la máquina de vapor, luego la segunda con la electricidad, la tercera con la aparición de la aviación y la astronáutica desde 1920, y la cuarta, llamada la cuarta revolución industrial, de la informática a la automatización industrial o máquinas programadas a partir de 1950. La principal máquina aquí es el transistor, que trae la aparición de la informática, la telemática y la robótica. Hasta aquí el ser humano solo participa como operador programador. Paralelo al acuñamiento de la palabra transhumanismo en 1960 y durante el desarrollo de la informática, la telemática y la robótica, en 1990 el filósofo Max Moore creó la Organización Intelectual Internacional Transhumanista. Hay detractores que consideran la idea más peligrosa del mundo y seguidores que lo consideran audaz, valiente e idealista aspiración de la humanidad. Otros autores consideran que la humanidad ya es transhumanista por la forma como ha alterado de manera significativa nuestra especie. Por la forma como ha alterado de manera significativa nuestra especie. Pues bien, buscando reemplazar el operador humano, se intenta paralelamente al desarrollo de la informática, telemática y robótica construir una especie de intelecto razonativo, basado en la copia de la arquitectura de aprendizaje y toma de decisiones del ser humano. El científico informático Marvin Minsky escribió sobre las relaciones entre el ser humano y la inteligencia artificial, empezando en 1960. Pero es en la llamada inteligencia artificial
IA, desde el punto de vista significativo, la inteligencia no puede ser artificial, porque la inteligencia es un atributo de la persona humana. Los animales exhiben conductas instintivas de aprendizaje. Solo el humano puede reconocerse a sí mismo, es decir, ser en sí. Adquirir conciencia de sí y de su entorno, mejorar su hábitat mediante el uso de razonamiento del intelecto y además de sus emociones. La inteligencia, en su más avanzado significativo, es la capacidad para encontrar la felicidad. Y ser feliz o ser feliz. Un ser que no es feliz no es inteligente. Sin embargo, a los adelantos de la capacidad imitativa del aprendizaje humano, su lenguaje y su razonamiento, se ha logrado construir una suerte de intelecto razonativo artificial conocido como inteligencia artificial IA, o la IA fuerte, que se expone cuando adviene la IA, lo cual se le ha llamado la singularidad o singularidad tecnológica. Implica que un equipo de cómputo o red informática o un robot podría ser capaz de automejorarse recursivamente o en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. El señor Kurzweil predijo la singularidad para aproximadamente alrededor del año 2040. Es cuando se suponía que una máquina robotizada es capaz de reconocerse a sí misma y ejecutar acciones que no son programadas. En una gráfica donde se explica el salto del transhumanismo con la supuesta mejora del humano al poshumanismo, a continuación les voy a mostrar la gráfica. Voy a interrumpir un momento aquí la cámara para mostrarles la gráfica del señor Kurzweil. Aquí podemos ver la gráfica del señor Kurzweil, donde nuestra evolución del intelecto humano en una curva que va aumentando a medida que aumenta la capacidad de producir y generar información. Aquí se muestra en el eje en el eje horizontal el año 2000. Comienza desde 1950 el desarrollo de la inteligencia artificial a través de las máquinas programadas con el transistor y los circuitos integrados. Comienza a aumentar, digamos, la evolución de estas máquinas y a partir del año 2000 va buscándose el encuentro entre el desarrollo del intelecto humano y la inteligencia artificial. Entonces se promovía que a partir de más o menos del 2040 se iba a producir el encuentro de la inteligencia artificial y el intelecto humano en lo que se llamó la singularidad, donde ya esta inteligencia artificial iba a adquirir la capacidad de realizar acciones que no están programadas. Pues bien, resulta que hace poco, el año antepasado, en una ciudad de la Federación Rusa, en la ciudad de Perm, en una empresa que se llama Promobot, uno de estos robots que había sido programado para atención al usuario, exhibió lo que se llama una singularidad. Uno de estos robots, al ver que se iba a caer al detectar pues que iba a caer un armario encima de una niña que estaba allí en el hall de atención a las personas, se acercó y detuvo el armario, impidiendo que la niña se accidentara. Esto es lo que se conoció como la primera singularidad, que ocurrió mucho antes, en 2017, mucho antes de lo previsto. Pues bien, estos dos eventos,
de transhumanismo e inteligencia artificial influyen directamente en los planes y programas de las entidades de educación, capacitación y formación, dado que buscan adaptar sus acciones a la forma como se está concibiendo el mundo, de acuerdo a los planes que se están ejecutando por los pensadores del destino humano. Es necesario que la formación incluya las herramientas de la última etapa de la llamada cuarta revolución industrial, que incluye la conexión en línea de las máquinas para la producción, con muy pocos operadores los cuales estarán fuera de la fábrica, y muchas actividades en casa, lo cual afirma la intención de la economía naranja y de los encierros de los últimos meses. Al parecer, los pensadores del sistema no han podido ponerse de acuerdo en el nuevo sistema que dará un nuevo impulso al capitalismo para salvarlo, o crearán un nuevo sistema con un desarrollo capitalista de los países que no lo han hecho, como sucede con nuestro país, o crearán un sistema nuevo basado no en el capital como dinero, sino en el ser humano. De cualquier manera, la participación de la sociedad en el futuro depende del desarrollo del cerebro, lo cual requiere de cambios en la educación, la alimentación y las oportunidades para todos. En mi opinión, el SENA, en lugar de invertir millones de pesos, una enorme cantidad, entregándole la formación a las multinacionales, debería invertir ese dinero en lograr mejorar la infraestructura de los centros, no para que desarrollen formación ubicua, sino para traer los sujetos de formación al centro desde los lugares en donde se encuentren, al centro para formarlos y luego llevarlos a sus lugares de origen para desarrollar allí lo que aprendieron. El SENA tiene parte de la infraestructura que requiere. Ya es digital, tiene plataforma para la gestión y para el aprendizaje virtual. Tiene los recursos para dar un impulso educativo, para ser motor del desarrollo del país. Si se propone hacerlo desde lo público, desarrollando cabalmente la ley 119. No se debería justificar la entrega de enormes recursos a multinacionales con el sofisma de la transformación digital o de formación ubicua, cuando el SENA puede hacerlo si tiene la voluntad política para hacerlo, porque lo más importante ya lo tiene garantizado por la ley 119, que es el capital financiero y la capacidad humana. Los invito a defender el SENA como institución pública que forma el mejor trabajador del mundo. Un momento, voy a cambiar de cámara. Bien, hasta aquí mi disertación con respecto a la inteligencia artificial y el transhumanismo y cómo interviene en el cambio de la misión institucional del SENA, porque se ha tomado como pretexto los cambios que pretenden imponerle al SENA para lograr tomar recursos del SENA, inyectárselos a las multinacionales a través de contratos millonarios que podrían estarse invirtiendo cabalmente en la infraestructura del SENA para lograr llevar la capacitación, la formación para el trabajo a nuestros jóvenes en todos los lugares del país. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias. Es importante toda el razonamiento y el análisis que ha hecho el doctor Alex, el doctor Blas, sobre la situación del SENA. Personalmente yo sí creo que a pesar de que en el mundo actual se están moviendo tanto empresarios y financieros hacia el desarrollo de altas tecnologías para la producción, creo que el SENA no debe justificar introducir enormes cantidades de recursos financieros para contratar multinacionales cuando eso lo podemos hacer nosotros acá. El SENA ya tiene una plataforma digital, tiene una plataforma de gestión del aprendizaje y una plataforma de aprendizaje. Tenía una muy buena que era Blackboard, pero la cambiaron por Territorium porque presentaba supuestamente unas características innovadoras, pero a ciencia cierta no las tiene. Hemos estado
analizando todos estos meses y pensamos que la plataforma Blackboard tenía mucho más herramientas, incluso tenía gamificación también. Entonces, más bien es una situación en la cual se quiere involucrar el SENA en un cambio político que no se justifica porque no produce el desarrollo del país. Si el SENA quisiera, pudiera introducir los recursos que está introduciendo en estas multinacionales, en mejorar la infraestructura, en llevar a los aprendices que están lejos en los diferentes pueblos y formarlos de acuerdo a la vocación económica de esos pueblos o de esas regiones, y luego llevarlos allí ya formados para que desarrollen lo que aprendieron, las tecnologías, y empiecen a producir el desarrollo del país. Yo creo que el país se desarrolla cuando se desarrolla el campo. El campo es el motor de desarrollo, la producción de alimentos y la transformación de alimentos, dado que los alimentos sí tienen un mercado asegurado. Así que esa es mi conclusión. Creo que la excusa que han tomado del transhumanismo y de la inteligencia artificial para supuestamente convertir, entre comillas, al SENA en una transformación digital, no es cierto, porque ya el SENA es digital, ya el SENA tiene las herramientas digitales necesarias para ejecutar su formación profesional. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, Ivonne, ya finalicé la transmisión. Bueno, perfecto. Te doy las gracias. ¿Qué intervención es tan interesante? Sí, ¿verdad? Sí, total. Yo estaba bien activa, escuchando, aprendiendo. Muchas gracias, Ivonne, por acompañarnos. Pensé que la vez pasada hicimos un Facebook que alcanzamos 74 participantes, pero esta vez fue muy poquito. Yo digo que fue porque planearon mal la fecha y la hora. Sí, la hora también, porque la hora anterior fue a las 5 de la tarde, entonces es más, se conecta más gente. Sí, porque normalmente a esta hora las personas están en reunión, hoy es jueves, o sea, casi mitad de la semana, entonces la gente está como coordinando cositas. Había que hacerlo como que el día es más propicio, según tu opinión. Yo creería que los viernes, como los viernes a las 4 de la tarde, pensaría que es un buen día. A mitad de semana, después de 5 también es un buen día. O a las 6 de la tarde, la gente se vincula mucho. Yo sigo algunas personas, digamos, interesantes en mi Facebook. No sé, yo no soy muy de política, pero algunas cositas me gusta verlas y siempre me vinculo después de 6. La gente se conecta muchísimo a las 6 de la tarde. Creo que mi hermana trabaja en marketing digital y de acuerdo a la información que ella trabaja en marketing digital de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y creo que los datos estadísticos que ellos tienen de conectividad para los envíos normalmente son a esa hora, 6. Son los picos de conectividad más altos. Ah, qué interesante, voy a tener en cuenta eso, porque es que yo no estuve en la reunión que planearon la hora y el día, entonces me lo pusieron a mí, pero no me dieron la oportunidad de elegir el día. Entonces, bueno, eso no sabía. 2 de la tarde muy pesado. La verdad, yo acababa de almorzar. Realmente, uno acaba de almorzar y ya 3 días. Y la mayoría de los aprendizajes también estarían en la misma. Entonces, la hora fue la dificultad. Yo siento que la hora fue la falla. Bueno, gracias, Blas. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, ahí en el Facebook queda la grabación. Si ustedes de pronto quieren mirarlo, repasar algo, entonces ahí está la grabación. Sí, pero usted está seguro que usted finalizó